¿Qué tal, hermano? Vamos a hacer un video rapidito sobre este libro de la sociedad El Reino se ha acercado, publicado en el año 1947. En la página 95 vamos a ver cómo traducen Éxodo 3:14. Y acá les dejo primero para que ustedes lo puedan leer. Ponen pausa y lo leen. Y ahora le voy a leer yo cómo lo traducen, ¿no? Dice: cuando Moisés preguntó qué contestaría cuando le preguntaran, estamos hablando del encuentro de Dios con Moisés, ¿no? Cuando Moisés preguntó qué contestaría cuando le preguntaran quién lo comisionó como libertador, dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo además: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Fíjense cómo traducen acá en este libro los testigos de Jehová, Éxodo 3:14. Cómo traducen, cómo Dios se da a conocer, ¿no? Yo soy el que soy. Bueno, para pasar a la Biblia de los testigos, antes que nada les quiero mostrar, fuera del tema, ¿no? ¿Cuántos jinetes del Apocalipsis ponen los testigos de Jehová, ¿no? 5 jinetes. Esto es fuera del tema, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, este libro se los quería mostrar. Vamos a ver cómo traducen en la Biblia de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Éxodo 3:14, fíjense lo que dice, ¿no? Ante esto Dios le dijo a Moisés: yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y añadió: esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Yo resultaré ser. Analicemos esto. Y ahora, para analizar esta frase de yo resultaré ser, me voy a permitir leer una parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos y filósofos más grandes de todos los tiempos para mí. El más grande filósofo y la mente más grande que dio la humanidad, para mi forma de ver. Y voy a leer una parte de la Suma Teológica para explicar esto de yo resultaré ser. Vamos a explicar y analizar un poquito. Bueno, para Santo Tomás vamos a hablar de la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios para Santo Tomás? Él lo explica así en su tratado de teología, ¿no? Dios es perfecto, bien supremo, infinito, omnipresente, inmutable y eterno. Como dice la primera vía de la existencia de Dios en Santo Tomás, el cual llega a la conclusión de que Dios es un motor inmóvil, esto es acto puro, y ahora vamos a explicar qué es acto puro. Es decir, que Dios no tiene potencia, ya vamos a explicar lo que es potencia, por lo tanto Dios es incorpóreo, puesto que el cuerpo, la materia, significa potencia. Llegar a ser significa potencia, dice Santo Tomás. Ni tiene tampoco accidentes, porque los accidentes implican potencia. Y por último, y principalmente, en Dios no hay composición de esencia y existencia, por lo tanto no puede llegar a ser porque justamente ya es. Así que en la filosofía aristotélica, que es la filosofía que Santo Tomás recoge, vamos a explicar que la sustancia se denomina acto cuando se nos presenta y la conocemos tal como es en un momento determinado, mientras que potencia se entiende como el conjunto de capacidades o posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es. Fíjense, ¿no? Un ejemplo: un niño tiene la capacidad de ser hombre, llega a ser un hombre, por lo tanto es un niño en acto, pero un hombre en potencia, es decir, no es un hombre, pero puede llegar a serlo. De alguna manera, por lo tanto, la potencia representa una cierta forma de no ser. Fíjense esto y analicemos, para finalizar el video, el Dios de los testigos de Jehová. El Dios de los testigos de Jehová, permítanme, ¿no? Vamos a analizar. El Dios de los testigos de Jehová es un Dios que está en potencia. Es un Dios en potencia. Un Dios que todavía tiene que llegar a ser. Un Dios incompleto que necesita completarse llegando a ser. ¿Pero qué tiene que llegar a ser?
ese Dios? ¿Qué tiene que llegar a ser? Yo resultaré ser lo que resultaré ser. ¿Qué tiene que resultar ser? Lógicamente analizando, tiene que llegar a ser Dios. No hay otra. Pero llega a ser Dios en acto, como estábamos viendo, va a llegar a ser Dios en acto, pero anteriormente esta sustancia estaba en potencia. Era una sustancia que llegaría a ser Dios en algún momento y bajo ciertas circunstancias adecuadas para ese desarrollo de esta sustancia para que llegue a ser Dios en algún momento. Así que es increíble cómo minimizan la naturaleza de Dios, esta secta destructiva, cómo minimiza la naturaleza de Dios para llegar a hacernos ver en la traducción bíblica a un Dios en potencia, un Dios que tiene que llegar a ser todavía. Vamos a leer, me voy a permitir también leer un erudito que cita mucho los testigos de Jehová. Este libro del texto hebreo de Keilan Delis. Vamos a ver qué dicen en Éxodo 3:14. Ellos lo citan muchas veces, pero no lo utilizan casi nunca, ¿no? Fíjense lo que dice este erudito, y lo voy a leer. Este es un erudito en hebreo antiguo, y le voy a leer lo que dice, ¿no? Acá, hablando de Éxodo 3:14, dice: la pregunta ¿cuál es su nombre? Presupone que el nombre expresaba la naturaleza y operaciones de Dios, y que Dios manifestaría con hechos la naturaleza expresada en su nombre. Por lo tanto, Dios le dijo su nombre. Le explicó el nombre con el que se había dado a conocer a Abraham cuando se estableció el pacto. De este modo, yo soy el que soy, se designó a sí mismo, con este nombre como el Dios absoluto de sus padres, actuando con absoluta libertad e independencia. Este nombre excluía cualquier comparación entre el Dios de los israelitas y las deidades falsas de los egipcios. Fíjese lo que dice este experto, cómo se debería traducir. No nos vamos a meter en materia de cómo se debería traducir exactamente, analizando desde el texto hebreo, el tetragramatón y todo eso, porque yo ya tengo otro video explicándolo. Pero vamos a leer el comentario al texto hebreo de este erudito que tanto lo citan los testigos de Jehová. Así que bueno, los testigos de Jehová tienen un Dios incompleto, un Dios que todavía tiene que llegar a ser. Yo resultaré ser lo que resultaré ser. Un Dios que todavía tiene que llegar a ser, resultar ser. Así es como minimizan a Dios los testigos de Jehová. Y bueno, sabemos que tienen un Dios humanoide. Hacemos que está sentado en un trono. Ellos siempre lo dibujan sentado en un trono. Un Dios humanoide, un Dios que además tiene un hijo, un semidios. Un semidios que no es un Dios completamente, porque para ellos Jesús es un Dios, pero es un Dios menor, un Dios inferior. Acá también vemos el politeísmo de ellos. Pero bueno, vemos cómo la sociedad minimiza a Dios, baja a un ser que todavía tiene que completarse, la naturaleza de Dios, baja su naturaleza a un ser que todavía tiene que llegar a ser. Así que vemos esta traducción totalmente errónea, que acá en este libro lo traducen bien, por eso es que yo les quería hacer mostrar cómo lo traducen. Pero bueno, después, para destruir y para engañar a la mente de los fieles, para embaucar, le pintan un Dios humanoide, un Dios que todavía está en potencia y que todavía tiene que llegar a ser. Les mando un saludo y bendiciones.